Muy buenos días, iglesia. Un saludo fraterno a todos los hijos de Dios. Llegamos al día número 17 del ayuno y seguimos clamando al Todopoderoso para que la palabra quede atesorada en la mente y en el corazón de cada uno y pueda ser puesta en práctica en su diario vivir. Estamos en 40 días de ayuno, un compromiso de obediencia a Dios y a su palabra, al cual le hemos colocado como lema del desierto a la tierra prometida. Y hoy, nuevamente repito, llegamos al día número 17, estamos en la oración, hoy ya es el tercer día, es la tercera parte. También seguimos pidiendo a nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, para que su Santo Espíritu quebrante corazones y la palabra cumpla la función de enseñar, de reprender, de corregir, de instruir en la justicia y se levante una generación capacitada en toda buena obra. Es tiempo de ser verdaderos hijos de Dios, sensibles a su voz y a su palabra, cristianos genuinos que cortaron definitivamente con el pecado y le abrieron las puertas de su corazón a Dios, y el Espíritu Santo hizo vivienda en cada una de sus vidas. Bueno, seguimos con el tema de la oración y hoy quiero hablarles de aquello que la palabra de Dios nos dice que no hagamos al momento de orar. Veamos. Vamos a ver, no orar como los hipócritas. No orar como los hipócritas. Y vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Vuelvo y repito esta última frase. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Es el único pago que van a recibir, el que la gente los vea y de pronto los adule. Pero respuesta del Señor, no. El Señor está haciendo referencia a esas personas que les fascina que las adulen y las vean, ocultándose tras una máscara de aparente santidad. La palabra hipócrita en el original griego se refiere a actor de teatro. También denota el fingir, el engañar, que aparenta lo que no es, aparentar santidad, aparentar unción, cuando realmente no se tiene. Otra que nos dice la palabra es no orar como lo hace el mundo que no conoce a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 7, voy a leerlo en 3 versiones, dice: y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: cuando oren, no alarguen demasiado su oración, no hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho Dios tendrá que hacerles caso. Y dice en la versión Reina Valera: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vuelvo, insisto, la palabra nos dice que cuando oremos esto no se trata de hablar bastante, no se trata de rezar, o sea, de repetir. Dice la palabra que no usemos vanas repeticiones. Se trata de corazones sinceros que entendiendo la posición de hijo, tiene una conversación con nuestro Padre Celestial. Es una charla respetuosa de padre a hijo. También nos dice la palabra que no debemos orar de manera farisaica, o sea, como los fariseos, de manera egocentrista, enalteciéndose a sí mismo. Vámonos a Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, y dice así, es la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo.
Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo, la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. En otras palabras, les digo que el recaudador de impuestos y no el fariseo volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es muy común encontrar personas que buscan la autojustificación y terminan creyéndose justas bajo sus propios criterios, y peor aún, creyéndose con el derecho de juzgar a los demás. El corazón termina enalteciéndose y por lo general sus oraciones son egocéntricas, adulándose a sí mismo, justificándose a sí mismo, y se olvidan que es nuestro Señor Jesucristo el que nos justifica. También encontramos en la palabra del Señor que no debemos orar con falta de perdón en el corazón o con rencor en el corazón. Dice en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Hoy en día abunda en las iglesias personas que guardan rencor en sus corazones y aún así oran como si nada sucediera, pero de nada sirven esas oraciones, porque si quieren que Dios los perdone, es necesario, es un condicionante que ellos perdonen primero. Vuelvo e insisto, es una condición que Dios coloca, y aún así parece que a muchos poco les importará. Así siguen, algunos por semanas, otros por meses y otros por años. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga y los encuentre con rencor en el corazón? Bueno, ese trabajo yo se lo dejo a mi Dios y mi Rey. También la palabra de Dios nos dice no hacer oraciones necias, compromisos con Dios que al final no cumples. Vámonos al libro de Eclesiastés capítulo 5, versículos del 4 al 6. Dice así: cuando hagas un voto con Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos, más vale no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Dice otra versión, el fruto de tus manos. Dice otra versión, ¿por qué ha de quitarle Dios lo que te has ganado a punta de trabajo? Muchas veces nos resulta fácil hacer oraciones por la emoción o la euforia del momento, hacer compromisos que después olvidamos y que al final, dice la palabra, terminan en un perjuicio peor. Oído, hacemos votos o pactos por una necesidad, bien sea económica o de salud o un peligro momentáneo, o porque la predicación del pastor en ese servicio me conmovió y entonces yo dije, sí, ahora sí voy a alejarme del pecado, Señor, ahora sí hago un compromiso contigo, renuncio al pecado, y al otro día está en lo mismo. O simplemente porque un hijo, un familiar o usted mismo está pasando un problema grave de salud y le dice, Señor, ahora sí me comprometo contigo, ahora sí voy a hacer esto o aquello. Pero después de que el Señor lo saca de ese apuro, de ese problema de salud o de ese problema económico, nos olvidamos de los compromisos. Y dice el Señor, es posible, muy probable, que se destruya el fruto de tus manos. ¿Cuál es el fruto de tus manos?
¿Cuál es el fruto de tus manos? Yo vuelvo y les insisto. Piénsenlo. Otro, la oración que Dios no soporta, que aborrece, que son abominables para Él. Eso ya lo habíamos visto en el devocional de ayer, pero hoy quise volver a repetirlo. Proverbios 28:9, en la versión Palabra de Dios para todo. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios, Dios no soporta sus oraciones. Dice en la versión Reina Valera, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y dice en la Nueva Versión Internacional, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. De esto ya habíamos hablado, vuelvo y repito, en el devocional de ayer, pero hoy la volví a incluir porque es muy importante tener en cuenta cuando se oye y se oye y se oye y se oye la palabra, y esto le pasa a la mayoría de los cristianos. Vamos al servicio de entre semana, vamos al servicio el domingo, oímos palabra y al siguiente servicio, de pronto si le preguntan de qué se trató la palabra del domingo, de qué se trató la palabra del miércoles, ay, yo ni me acuerdo. Y dice la palabra que Dios, el que no se preocupa por prestarle atención a la palabra, o sea, por obedecerla, por practicarla, sus oraciones son abominables. ¿Me acompañas a orar? Amado Dios y Padre Celestial, me acerco a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo para darte las gracias por mostrarnos todo lo que te desagrada, Señor, cuando nos acercamos a tu presencia para hablar contigo. Hoy cancelo, Señor, toda hipocresía, toda vana repetición, toda forma de egocentrismo, Señor, y autojustificación, toda falta de perdón, todo rencor que pueda haber en nuestras vidas, y que todo compromiso, Señor, que haga contigo, lo cumpla sin tardarme. Te pido de manera especial, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome en cada conversación contigo, y también haga, Señor, permite que tu Espíritu Santo me haga recordar, Señor, de cada compromiso que he hecho contigo y no he podido cumplir. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, un abrazo fraterno para todos, y si Dios nos lo permite, mañana nos vemos en el día número 18. Dios me los bendiga.